respuesta y la gente en general no tiene mucha idea, porque además que es un término inglés, drunk, de tomar, drunkorexia. Es el hábito de reemplazar comida por alcohol. Pero en términos así como concretos, la drunkorexia se manifiesta por un trastorno alimenticio, es decir, yo prefiero tomar y estar arriba de la pelota en el happy hour y de repente no comer en la noche y reemplazar esas calorías, o es un trastorno de alcoholismo, netamente. Emanuel. A ver. Emanuel. Miren, durante el último tiempo nos hemos habituado a escuchar una serie de términos que terminan en exia. Anorexia. Vamos a considerar evidentemente la anorexia en primer lugar, pero después la ortorexia, la vigorexia, ahora la drunkorexia. Vamos a discutir un poquito sobre eso y al final vamos a decir algunas cosas desde el punto de vista profesional, digamos, acerca del diagnóstico. Pero en principio, ¿a qué se refiere? Lo que está circulando en la red, lo que está disponible en los medios como información acerca de este concepto, es que se trataría de una conducta alimentaria, ¿sí? Un hábito alimentario, en donde efectivamente se destaca, por un lado, una baja ingesta de calorías desde el punto de vista alimenticio, en términos de las comidas que se ingieren, y una ingesta considerable de alcohol. Sí, eso es lo que... ¿Y cómo lo diferenciamos del alcoholismo? Porque el alcohólico también tiene ese mismo comportamiento. Toma, no necesita comer y no necesita, por ejemplo, carbohidratos. Dejan de comer dulces. Es como algo bien generalizado en los alcohólicos. Como parecido. ¿Cómo lo diferenciamos? Lo que pasa es que en este caso habría que diferenciar dos cosas. Por un lado, la drunkorexia es un concepto que intenta referirse a la problemática de la relación entre alcohol y comida, pero desde el punto de vista de mantener un peso adecuado, bajo. Claro. ¿Sí? Y en ese sentido intenta describir un trastorno alimentario. Otro tema es que evaluemos la ingesta de alcohol independientemente de su relación con la comida. Pueden existir las dos, tener drunkorexia y alcoholismo. En la medida en que lleguemos a estar de acuerdo que puede existir la drunkorexia, ya vamos a discutirlo un poquito más. Pero... cosa que preocupa porque uno dice, bueno, las chicas jóvenes que mantienen igual como una sociabilización normal, que además están regidas por estos conceptos de belleza, estos estándares de belleza occidentales, que tienes que tener un peso tal, que tienes que ser flaca para ser exitosa, si no estás flaca no consigues pololo, no te casas, no consigues trabajo, bla, 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 porque te afecta al parecer en muchos ámbitos. Pensar que entonces las chicas pueden recurrir a este tipo de conductas para lograr sus objetivos de peso, ¿es preocupante o no? A lo menos preocupante. Lo que pasa es que lo que tú dices es re importante. Vivimos en un mundo que nos bombardea y nos exige cumplir con una serie de ideales. Claro. Entre ellos un ideal de salud que está íntimamente vinculado a la belleza, al peso, ¿sí? Al modo el ideal de verse, de salud a la lo imagen que se defendemos. proyecta. Claro. Pero un ideal de salud que a ratos se transforma en un ideal de salud que también está sujeto a una manera de verse, a un modo de aparecer. ¿Ah? Qué obsesivo. O sea, vivimos en un mundo en donde se establece con mucha fuerza el predominio de la imagen, del cómo nos vemos. Claro. Sí. Me parece que eso es mal. determinante, porque eso tiene una incidencia tremenda sobre la subjetividad de las personas que se someten a esos ideales. Ya. ¿Cuál sería, por ejemplo? La pregunta sería, ¿por qué si quieren bajar de peso, supuestamente las jóvenes? Porque en la encuesta se hablaba de que los jóvenes, ¿dónde están las mamás de esas jóvenes? Yo conozco casos de mujeres sobre los 40 que tienen drunkorexia, porque ellas están en una edad que les cuesta también más bajar de peso y tienen una relación con sus amigas que hacen que se junten en un happy hour, qué sé yo, a tomar su cosita, como para también formar parte del mundo social. Cuando dice que tienen drunkorexia porque han sido diagnosticadas. No, es como por decir reemplazar comida por el alcohol, simplemente, sin un diagnóstico previo. Pero el punto, si las mujeres quieren bajar de peso, ¿por qué no simplemente... hacer dieta y ejercicio? Hacer dieta, pero más que nada, no tomar alcohol, sino tomar agua en vez de alcohol. Bueno, porque tiene que ser alcohol que tiene muchas calorías. Lo que ocurre es que nuevamente entramos ahí en el problema de la cultura, ¿no? Eso supondría renunciar a un placer. Claro. Renunciar a un goce. Claro. ¿Ah? Y vivimos en un mundo en donde además estamos llamados a pasarlo bien. Vernos bien, pasarlo bien. Tenemos que vernos bien, tenemos que pasarlo bien, tenemos que ser felices, tenemos que celebrar, tenemos que tener muy buenas relaciones interpersonales, muchos amigos, verlos muy seguido, buenas relaciones de pareja, ser buenos padres. Porque si no, eres un chico o una chica problema. Exactamente. Entonces el problema es cómo se renuncia a el consumo de una sustancia que además
culturalmente está tremendamente arraigada y vinculada al pasarlo bien, a las relaciones sociales, al momento de distensión después del trabajo, al happy hour, etcétera, etcétera. Lo saben. Sí, lo sabemos. Y vaya que lo sabemos. Oye, pero ¿cómo una señora podría darse cuenta que su hija, por ejemplo, 20 años, ponte tú, está teniendo algún tipo de alteración? ¿Cómo podría percibirlo, digamos, en la casa, en su conducta, a la hora de sentarse a la mesa, con algunas preferencias y otras no? Danos alguna luz. Bueno, yo diría que allí uno podría plantearse los tips más o menos clásicos que derivan de las antiguas descripciones de la anorexia nerviosa y de la bulimia, que son los dos grandes trastornos alimentarios que identificamos en el mundo de la salud mental. Sí, claro. En general, la disminución de la ingesta de alimentos en los horarios preestablecidos, en el contexto del desayuno, del almuerzo, que no quiera desayunar, de la comida, ¿sí? Bajas o aumentos de peso significativos en breves periodos de tiempo que no se justifiquen en virtud de alguna actividad física o alguna dieta. ¿Cuánto podría ser? ¿Cuántos kilos más o menos o en cuánto tiempo? Que tú digas, yo qué sé, en 3 meses, oye, si subiste 3 kilos, bajaste, los volviste a subir 2, 3, 4 cambios de peso en algún tiempo determinado, más o menos ¿cuánto? Es difícil establecer un rango específico porque allí los médicos y los nutricionistas, para empezar, se entienden bastante más que yo de la materia, pero hay que hacer una serie de cálculos relativos a la masa corporal, la altura, el peso. No es llegar y establecer para toda mujer un criterio específico en términos de... No, me refiero como que para que a ustedes, a los psicólogos, les signifique un trastorno. Nosotros cuando evaluamos clínicamente un paciente, en general, nos llama la atención si es que hay fluctuaciones de peso, ¿sí? En lapsos breves de tiempo, y además el modo como los pacientes describen, el modo como se relacionan con esas fluctuaciones de peso. ¿Cómo sería? O sea, cómo se involucran subjetivamente en esas fluctuaciones, ¿sí? Si alguien logra tolerar que como consecuencia de la vida de pronto puede que suba un par de kilos y luego con calma los va bajando, ¿sí? Bueno, uno podría decir, está muy bien, ¿no? El punto es que hay gente que no tolera, que se martiriza, que se angustia y que efectivamente comienza a manifestar signología clínica en relación con las fluctuaciones de peso. Según tu experiencia clínica, ¿cómo una persona que tenga este trastorno de conducta alimentaria lo refiere? ¿Cómo habla de eso? ¿Qué dice? Como para que uno le pueda llamar la atención y diga... O le baja el perfil ¿Cómo lo hace? Que ahí hay dos cuestiones. En primer lugar, con respecto a los trastornos clásicos, anorexia y bulimia, suele ocurrir que no hay una intención de consultar ni ningún tipo de disposición a hablar del asunto. Rechazo. No es tema, negación. No es tema. Y todo eso. Las pacientes o los pacientes que consultan espontáneamente como consecuencia de un trastorno alimentario, en general son pacientes adultos que ya llevan mucho tiempo conviviendo con el trastorno. ¿Sí? Pero en el periodo adolescente, en la juventud, en la primera etapa de la adultez, en general son conductas o hábitos alimentarios que se niegan o se asumen como normales. Oye, Emanuel, ¿en qué consiste un tratamiento para casos de trastorno alimenticio? Puede ser anorexia, que también bulimia y drancorexia en este caso. ¿Cómo sería una terapia para ayudar a una persona que lo sufre? Miren, los tratamientos de los trastornos alimentarios desde hace un tiempo largo son tratamientos que se consideran interdisciplinarios. ¿Sí? Son tratamientos que convocan un equipo profesional en donde es relevante la evaluación psiquiátrica, el tratamiento psicológico, la complementariedad del enfoque de salud mental con la nutrición y los aspectos propiamente médicos del trastorno involucrado. Pero bueno, dado el sesgo profesional, dado que yo soy psicólogo, hago una apuesta significativa por el tratamiento ¿Que apunta clínico. ¿Hacia la autoestima, por ejemplo? Bueno, la autoestima es un elemento que está involucrado en prácticamente cualquier proceso psicoterapéutico. Yo tengo la impresión de que en los trastornos alimentarios hay una cuestión singular, propia de la subjetividad de cada paciente, que hay que rescatar caso por caso, no podemos generalizar, y a partir de ahí hacer una apuesta que permita que esa persona viva de una manera más conciliada consigo misma. Sí. Sabemos que como psicólogo clínico eres crítico de esta llamada drancorexia. ¿Qué piensas del término? ¿Qué piensas de lo bien evaluada que esté como enfermedad o no? ¿Es un diagnóstico médico oficial? No. No. Seamos bastante claros al respecto. En rigor,
en el campo de la salud mental nosotros nos regimos por lo que establece a nivel de clasificación de trastornos mentales, ¿sí? La OMS, a través de un manual que se llama CIE-10, y también es muy usado en el mundo un manual que es de elaboración norteamericana, que es el DSM-4. En esos manuales, que son los vigentes y los que nos permiten dialogar entre los distintos profesionales de la salud mental, son como una especie de vocabulario común. No existe la drancorexia, ni la vigorexia, ni la ortorexia. Existe la anorexia nerviosa y existe la bulimia. ¿Sí? ¿Y qué pasa con estos nuevos conceptos que están saliendo, que además no son inventados? Los salen como publicaciones en revistas científicas y los denominan de esta forma. Bueno, yo desconozco si existe la drancorexia como concepto planteado en investigaciones científicas. Sé que circula en la web, encontré alguna información al respecto, pero miren ustedes el efecto que produjo a propósito de la nota. Rápidamente, los medios, y en ese sentido todos los que tenemos la oportunidad de aparecer en los medios dando una opinión, tenemos que ser muy responsables de cómo usamos los conceptos. Rápidamente la gente asume, supone, intuye que se trata efectivamente de una nueva categoría diagnóstica o de una enfermedad, y se asusta. Sí, porque suena feo, drancorexia. Fíjense que es muy fácil identificarse con lo que se describe a propósito de determinados trastornos. ¿Y no será eso un indicador de que lo están viviendo, de que es real? Porque si te asustas es algo que por último, yo qué sé, lo sientes cercano. De existir la necesidad de ponerle nombre a las cosas que están pasando. Yo preferiría ser un poquito más sospechoso. Yo preferiría ser un poquito más sospechoso, desconfiar. Y pensar más bien que en la medida en que ponemos a empezar arriba de la mesa conceptos que nos permiten designar hábitos o conductas que se supondría son insanas, es más fácil que nos identifiquemos, y que en alguna medida, fíjense ustedes, un efecto paradójico, se genere una suerte de proliferación de un malestar asociado a creer que se tiene una enfermedad. Como que se va creando una moda. Entre otras cosas es lo que ha pasado con el concepto de depresión. Hay una enorme cantidad de gente que consulta como consecuencia de un malestar creyendo que tienen depresión y no tienen depresión. Tienen un malestar debido a otras circunstancias, otras problemáticas. Es cierto, estoy deprimida. Oiga, señor facultativo y Janine, yo justamente quería hablar